Ya, ¿me escuchan, verdad? Qué bien. O me escuchan a mí o vamos a escuchar a los niños que están en el ensayo. Bien, vamos a continuar con el tema que hemos estado considerando, que tiene que ver con eh, el tema de la resurrección del Señor Jesús. Hemos estado considerando algunos pasajes al respecto de la resurrección, la ascensión, la exaltación y algo de su ministerio del Señor en el cielo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos, el capítulo 1. Lo último que estuvimos considerando fue acerca de la importancia de la resurrección. No consideramos todos los puntos, ¿ya? Sino algunos puntos importantes. La resurrección del Señor fue importante para nuestra justificación. Hemos sido nosotros que somos culpables por causa de nuestros pecados, por la fe en el Señor Jesucristo. Dios en vez de dejar caer su ira y su justicia y su condenación sobre nosotros, hemos sido declarados justos. No porque Dios haya obviado nuestro pecado, sino que nuestros pecados ya fueron juzgados en la cruz de Cristo. Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó y ese es el evangelio que predicamos y no hay otro evangelio. Si alguien proclama un evangelio y dice que está entregando el mensaje del evangelio de Dios y ese evangelio no está centrado en Cristo, no está centrado en la muerte de Cristo, en su sepultación y en su resurrección, entonces es otro evangelio. No es el mensaje del evangelio que encontramos en las Escrituras y que transforma las vidas de todo aquel que cree. Antes de ascender el Señor a los cielos, reúne a los suyos allí en un monte. Él se revela a los suyos allí en Galilea. Eso fue lo que el Señor instruyó a los discípulos y a sus apóstoles, de ir a Galilea, a un monte que Él les había señalado porque allí le verían. Y cuando el Señor resucita, el mensaje de los varones que mostraron que a las mujeres que el Señor había resucitado, les dijo: vayan, avisen a los suyos para que vayan a Galilea porque allí le verían. Y Pablo seguramente cuando escribe en su carta a los Corintios, hablándoles del Evangelio, menciona que él apareció a los suyos y en una ocasión a más de 500 hermanos a la vez. Es decir, él reúne a los suyos para enseñarles, estuvo con ellos, vamos a leer, estuvo con ellos un tiempo enseñándoles acerca del reino de Dios. Yo no sé cuánto de ese tiempo que los discípulos estuvieron con el Señor, cuánto de esos mensajes ellos pudieron realmente apropiarse, comprender cosas que antes no entendieron, pero aún así el Señor les dice que llegaría el momento en que muchas de estas cosas ellos los iban a entender. A Pedro le dijo: lo que tú haces ahora no lo entiendes, más lo comprenderás después. Y ese después era la instrucción, cuando el Espíritu Santo vendría sobre ellos, serían revestidos del Espíritu y Él los llevaría a toda verdad. Así que el Señor resucitó, somos justificados porque Él resucitó. Dice Romanos 4:25, Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, la muerte de Cristo confirma que lo que Él había anunciado es verdad. El Señor le dijo a los suyos: id y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere será salvo. Y su resurrección y su aparición y luego su ascensión confirma
a los creyentes que las palabras del Señor son veraz. La fe, nuestra fe es eficaz, dice Corintios. Nuestra fe no es vana, no es sin valor, porque Cristo resucitó. El Padre es glorificado también por la resurrección de su Hijo. El Padre resucita al Hijo, levantándole de entre los muertos y sentándolo a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor resucita y es una prueba que es Hijo de Dios, dice Romanos. Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pedro dice que Él resucita y nos hace renacer para una esperanza viva. Porque el Señor resucitó, hay esperanza para nosotros. Cantamos, ¿verdad? En el corito, yo vivo, Señor. ¿Por qué? Porque tú vives. Y porque tú vives, tiene sentido nuestra vida en este mundo. Hay esperanza, porque el Señor vive. Según su grande misericordia, dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El Señor resucita y resucita para ser cabeza de la iglesia. Nosotros estamos aquí y no seguimos a un líder, no seguimos a un líder espiritual que va marcando nuestras directrices. Estamos aquí y creemos que el Señor está en este lugar. Y ya aprendimos, estamos aprendiendo los días martes. ¿Cuál es el signo visible de que el Señor está en este lugar? Nuestras hermanas se cubren, ¿verdad? Nuestras hermanas se cubren. Y los varones nosotros nos descubrimos. Y así mostramos con esta señal visible de que el Señor está aquí y toda la gloria y toda nuestra mirada y todo lo que podamos leer y todo lo que podamos entender va direccionada hacia Él. Si después de un mensaje nuestra mirada no está puesta en Cristo, es un mensaje que no ha sido dado con el propósito para el cual se da el mensaje. Nuestra vida y nuestro oír la palabra de Dios debe llevarnos al Señor Jesús. Para honrarle, para glorificarle, para amarle más, para considerarle más en nuestra vida. Y si usted no es del Señor, es para que le considere como el Señor y Salvador de su vida. Muy bien, sigamos entonces. Algo más de la vida, de la resurrección, de la ascensión y exaltación de nuestro Señor. En Hechos el capítulo 1. Hechos el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Allí hay también detalles importantes que nos podrían ayudar a seguir entendiendo algo más del Señor Jesús. Dice la promesa del Espíritu Santo, un título en mi Biblia, no es inspirado. Lo que es inspirado es lo que vamos a leer. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, es Lucas el que escribe. Hablé acerca de las cosas, de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Quiere usted saber qué cosas hizo el Señor? ¿Qué cosas enseñó el Señor? Bueno, Lucas indagó. Lucas indagó diligentemente. Preguntó, indagó, registró y quiso poner en orden, como dice Lucas, todos los acontecimientos de la vida del Señor y sus enseñanzas. Así que puede leer Lucas, puede leer este libro de los Hechos. Está el testimonio de un joven que no conocía nada de las Escrituras, no había escuchado el Evangelio nunca había escuchado el Evangelio.
y aún pertenecía a una unidad secreta que perseguía a aquellos que se llamaban cristianos, sin saber quiénes eran. Así como Saulo de Tarso los perseguía para llevarlos y encerrarlos en las cárceles. Así era este joven. Y saben, un día se encontró con el testimonio con un pequeño librito, porque también tomó toda la literatura y tenía la responsabilidad de quemar, así fue la instrucción, quemar toda esa basura. Así que se fue a un subterráneo y empezó a quemar toda la literatura cristiana que pudieron pesquisar. Pero él empezó en su mente a ver el testimonio de todos esos jóvenes y señoras y ese grupo llamados cristianos que estaban dispuestos a cualquier cosa. Ayer tuvimos nosotros un percance y casi salimos arrancando todos. Y yo pienso en esos hermanos que están en esos lugares difíciles, donde lo que nosotros vivimos ayer es cotidiano en sus vidas. Y no tan solo cotidianos con alguien que entra y empieza a gritar, sino también a atentar contra la vida de los creyentes que se reúnen. Y estaba ese joven quemando literatura y pensaba en eso y él dijo, ellos algo tienen, algo observó en todas esas incursiones contra los cristianos. Y él quiso saber qué era. ¿Por qué estaban dispuestos a dar su vida y ser maltratados? Y él sin entender nada toma un pequeño librito. Quema todo el resto, pero aparta un pequeño librito, ¿saben? Era el Evangelio de Lucas. Era el Evangelio de Lucas que lo guardó. Y en la noche, cuando él se fue a acostar, pensaba en esos cristianos, pensaba en el maltrato que había hecho, pero su curiosidad, algo había en él que lo llevaba a leer. Y empezó a leer ese libro, ese pequeño libro. Y ese pequeño no era la Biblia, era solo un evangelio. Y ese evangelio las letras de ese pequeño libro, el libro de Lucas, el evangelio de Lucas, empezó a impactar su vida. Y lo leyó una vez, y lo leyó otra vez, y lo leyó otra vez, y lo leyó otra vez. ¿Y saben de quién entendió que hablaba ese libro? De uno llamado Jesús. De uno llamado Jesús que había amado. Había amado a tal punto de dar su vida por aquellos a que él llamaba amigos. Y él decía, y ellos están dispuestos por ese mismo amor a dar su vida por seguirle. Y es así, el Evangelio impacta la vida de los hombres, y transforma la vida de los hombres. Y aquí está Lucas escribiendo acerca del Señor y tratando de que sus escritos puedan impactar la vida de los creyentes en el primer siglo. Y también el Espíritu Santo ha dejado esto para que impacte nuestras vidas también. Dice en el primer tratado de Teófilo, vuelvo al versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Miren, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Esa palabra indubitable significa que lo que el Señor mostró era prácticamente para ellos algo que los dejaba sin la duda. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Tomás, Tomás, ven, mete tu mano, mete tu dedo en mi mano, pon tu mano en mi costado, le dijo. Y le dijo, y no seas incrédulo, sino creyente. Dios no quiere que seamos incrédulos, sino que nuestra fe pueda estar direccionada en Él. Él se presentó, dice Lucas, vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran
no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Ahí están los discípulos viendo al Señor siendo alzado, su maestro, con quien ellos habían estado, el Señor resucitado, a quien ellos vieron, a quienes ellos contemplaron, pasaron 40 días escuchándole sus enseñanzas. Y allí el Señor ahora es alzado, los reúne, es alzado, le recibe una nube que le oculta de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y aquí termina el primer o el segundo párrafo, y estos 11 versículos, primeros versículos de Hechos, muy, muy, muy interesante. Yo no sé, después de esto, cuántas veces los discípulos volvieron o levantaron su vista, ¿verdad?, al cielo, y esperando al Señor regresar. Y yo creo que ellos estuvieron y volvieron y estuvieron juntos, y ellos esperaron quizás toda su vida el regreso del Señor, y eso les impulsó para avanzar. Ya con la venida del Espíritu Santo, ya ellos entendieron que debían salir con el Evangelio y que este Evangelio se propagara a todas las naciones, que ellos estuvieran juntos en Jerusalén y ellos les serían testigos en Jerusalén, allí en Judea, Samaria, ¿verdad? Y si el mensaje se expandiría hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. Y allí estuvieron. Y el mensaje llegó a nosotros hasta lo último de la tierra. Yo creo que cuando se les dice y me seréis testigos y luego hasta lo último de la tierra, yo iba a leer Chile ahí. Porque es así. El Evangelio ha llegado a nuestro país, el Evangelio ha llegado a nuestra Concepción. Bendito sea Dios por aquellos hermanos que tuvieron la visión de llegar a nuestro país. Benditos sean cada uno de esos hermanos que apartaron su tiempo para sembrar el Evangelio. Muchos de los que estamos aquí, sino la gran mayoría, somos fruto de aquellos hermanos que ya están con el Señor, pero que obedientes al mandato del Señor salieron, dejaron sus países, dejaron sus familias por amor al Señor, llevando el Evangelio, llevando este mensaje precioso y glorioso, hablando acerca de uno llamado Jesús,
que murió, que fue sepultado, que resucitó, que está a la diestra de la majestad en las alturas y que vive y está esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies para venir en busca del fruto, dice el profeta, de la aflicción de su alma. Yo no sé cuántas veces a través de los tiempos, desde que Lucas escribe, se ha leído esta porción. Yo no sé cuántas veces se ha leído. No tenemos cómo saberlo, ¿verdad? Pero aquí está el testimonio de Lucas. Así como el Señor le dijo a una mujer que se postró antes de ir a la cruz, se postró a los pies del Señor y enjugaba los pies del Señor con sus lágrimas, los secaba con sus cabellos y derrama sobre él este perfume, este frasco de perfume aromático que lo preparó para la sepultura, porque el Señor rápidamente cuando él fue crucificado y muere, le toman su cuerpo y lo ponen en un sepulcro nuevo. No hubo tiempo para la costumbre judía, que era ponerle especias aromáticas al cuerpo y embalsamarlo y ponerle aroma. Allí pusieron al cuerpo del Señor, pero esa mujer, antes de que el Señor fuera a la cruz, hizo eso. Y el Señor dijo, donde quiera que este evangelio se predique, se hablará de esa mujer que ha hecho esto. Y la palabra de Dios está ahí. Y esta palabra ha estado latente durante más de 2000 años. Y los creyentes hemos tenido el privilegio y ahora tenemos el privilegio de leer. ¿Qué cosa? El testimonio de estos varones. Dice el versículo 11. Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. A Juan le dijo muchos años después, Juan, yo soy el que estuve muerto y que vivo. Y aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y este mismo Jesús así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y aquí está el Señor. Y aquí está el Espíritu Santo dejándonos este testimonio de la ascensión del Señor. Hay otra porción muy parecida, pero tiene que ver con la exaltación, el lugar que ocupa el Señor. Vamos a Filipenses. Filipenses el capítulo 2. Allí está el testimonio de Pablo a los creyentes de Filipo y a los hermanos que allí están. Pablo le escribe acerca de la humillación y de la exaltación del Señor. Lucas escribió acerca de la ascensión. Aquí Pablo nos está escribiendo acerca de la exaltación del Señor. Dos palabras, la ascensión y la exaltación. Se parecen mucho, pero son distintas. Vamos a ver algo de esta diferencia. Dice, versículo 3. Dice Pablo, les dice a los de Filipo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o de los otros. Aquí el escritor nos lleva a la unidad. Hermanos, delante de Dios somos preciosos. Y delante de Dios, cada uno tiene el mismo valor, somos perlas preciosas. Quizás a la mirada nuestra, humanamente, podemos ver diferencias, pero delante de Dios somos amados.
Somos distintos, pero amados. El Señor dio su vida por cada uno de nosotros. Y por tanto, el Señor, siendo el Rey de la gloria, se humilla a sí mismo. Un hermano oraba en la mañana cerca de la humildad del Señor. Nace en un pesebre, rodeado de animales. No, no nace en el palacio del rey. Allí no hubo para él, no hubo para él lugar en la posada. No había lugar en la posada para él cuando viene a este mundo. Y había un establo. El Señor dice a los suyos, después le dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Señor, yo voy a ir contigo, yo te voy a seguir. Y el Señor le dice, ¿y dónde vas a recostar tu cabeza? ¿En dónde vas a dormir? ¿Cómo vas a comer? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y saben, y Él es el dueño de todo, el dueño del universo, el Rey de la gloria. Él fue capaz de humillarse. Él fue capaz de despojar esa posición. Él no se despojó de ser Dios. Siendo un niño que nace, un bebé que nace en el pesebre, junto a los animales, Él es el Dios eterno que tiene sobre sus hombros la potestad y el control del universo. Incomprensible para nuestra mente. Isaías escribe de él, un niño no se es nacido, hijo no se es dado. Un niño y un hijo dado. Y pareciera que el escritor está abriendo los brazos, un niño nace y un hijo es dado. ¿Por qué? Porque él tiene sobre sus hombros y el principado sobre sus hombros. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Es aquel niño que nace, que muere para darnos verdadera paz. Cuando el Señor resucita y aparece a los suyos, que están confundidos, que están angustiados, que están atribulados, que están desesperados quizás o desamparados, ¿saben lo que el Señor les dice? Aparece en medio, resucitado, y le dice, paz, paz a vosotros. Ese es el Señor, que dejó glorias magníficas, que en el cumplimiento del tiempo desciende a este mundo. Y dice aquí el escritor, haya en vosotros, versículo 5, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Miren, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre. ¿Por qué él vino? ¿Por qué él tuvo que tomar un cuerpo semejante al nuestro? Un niño, un bebé, un niño, un adolescente, un adulto, ya siendo responsable ante la sociedad, él va a la cruz voluntariamente. Dice aquí, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Lucas escribe acerca de él. Le contemplaron, le vieron siendo alzado. Una nube cubre, cubre de la vista de ellos el alzamiento del Señor. Y ahí ellos quedaron. Pero aquí Pablo nos lleva un poco más arriba de las nubes. Y en verdad dice, este mismo Jesús que fue humillado, que fue sacrificado, que muere. Su tiempo determinado por Dios en el consejo divino había llegado a su fin. Es que él deseaba estar y permanecer con los suyos. Él les amó hasta el fin, dice la palabra. Pero su tiempo en este mundo llegaba a su propósito de venir, de la venida a este mundo, ya había terminado. Y él asciende a los cielos. Y Pablo nos dice, y ese que ascendió a los cielos, ese mismo Señor, ese mismo Jesús, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Allí está entronado. Y él tiene un nombre que es hermoso. Cuán dulce el nombre de Jesús, cantamos a veces. Sus bellas notas cantaré. Que mi alma llena y proclamar el nombre de Jesús. Él es precioso para ti, para los que creen. Él es precioso. Él tiene un valor inmenso. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y Pablo le contempla sentado a la diestra de la majestad de las alturas. Y dice, y él tiene un nombre porque Dios le exaltó. En la predicación de Pedro dice, ese mismo Jesús a quien yo os predico, Dios le resucitó de los muertos. Le ha exaltado como príncipe y salvador. Y tiene un nombre precioso para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre, Dios ha determinado que toda lengua ha de confesarle. Toda criatura ha de reconocer. Dios ha establecido que toda criatura ha de reconocer que Él es el Señor. Para gloria de Dios Padre. ¿O será ahora donde el Evangelio es anunciado y donde usted puede creer para el perdón de sus pecados? ¿O será en el día que Él ha determinado que se presentarán todos delante de Él? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 20. No lo pensaba leer, pero el Espíritu de Dios me lleva a leer este versículo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y la muerte
y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice el versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, miren, de pie ante Dios, de pie ante Dios. Allí están, de pie ante Dios. Toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero aquí está el juicio final, escrito en la palabra de Dios, y dice, y vi los muertos, grandes y pequeños, ¿saben? Están ahí de pie, delante del juez. ¿Saben lo que están haciendo? Están reconociendo de que Él es el Señor. Y están aceptando que Él es el juez, como dijo Abraham en la antigüedad. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Y aquí está el juez de toda la tierra, sentado, juzgando. Los muertos que entregó el Hades, que entregó el infierno, allí están de pie delante del resucitado, aquel que fue ascendido, que fue puesto muy en alto. Y allí están, reconociendo que Él es el Señor. Y el reconocimiento que Él es el Señor, ahora en tiempo, será para la gloria de Dios. Y los que reconocerán será también para reconocer que Dios es soberano. Los libros serán abiertos y nuestras obras pasarán una a una. ¿Saben? No buscando nuestra maldad, no buscando lo malo que hemos sido o cuántas veces pecamos. ¿Saben lo que evidenciará ese libro en ese lugar? Todas las veces que estuvimos delante de la presencia del Señor, o que estuvieron delante de la presencia de Dios y rechazaron el mensaje del Evangelio. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y allí estará la evidencia de esos libros delante del resucitado, delante de aquel que fue ascendido a los cielos. Y el Señor está, después de haber realizado su ministerio en este mundo, Él ha regresado al cielo en un cuerpo de resurrección. Y Él ha sido exaltado. Es decir, está en la posición que el Padre le ha dado, esa posición que el Señor ha tenido desde antes. Cuando Él oró, él dijo, Señor, esa posición que Él había tenido antes que el mundo fuese, en la eternidad, junto a Dios. Él volvía a estar en esa posición de exaltación. Y el Padre le honora, reconoce que Él es el Hijo y reconoce que Él es aquel que tiene poder, honor y gloria, por lo cual Dios también le exaltó, le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Pablo preguntó a un rey. Pablo preguntó a un hombre importante, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en Jesús? Dijo, yo sé que crees. ¿Y saben lo que él dijo después? Sí, estuve a punto. Pablo, estuviste a punto de persuadirme a ser cristiano. No, aquí no se trata de persuadirte a ser cristiano. Aquí no se trata de persuadirte de ser evangélico.
Aquí no se trata de persuadirte a que vengas domingo tras domingo a este lugar. No se trata de persuadirte de que tienes que separar tus bienes y ponerlo a los pies de la iglesia. No es eso, sino que creas que Jesucristo es el Señor, que creas para el beneficio eterno. Un hermano nos enseñaba ayer, ¿sabe? Dios no necesita nada de nosotros. Dios no necesita nada de nosotros. ¿Sabe? Todo lo que Dios ha hecho es para nuestro beneficio. Todo lo que Dios ha hecho es para tu beneficio, es para mi beneficio. Somos beneficiados espiritualmente cuando vamos a Él. Somos bendecidos por Dios cuando nuestro corazón se inclina a Él y le reconocemos como el Señor de nuestra vida. Quiera Dios que Él use la palabra leída en esta mañana para que tú puedas mirar al Señor, al Rey de la Gloria, aquel que fue muerto en una cruz por causa de nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó, que apareció a los suyos mostrando pruebas indubitables, ciertísimas. Ellos testificaron y salieron al mundo a enseñar de que Él es el Señor. Para que este evangelio un día llegara a mi vida, que este evangelio llegara a tu vida y que tú puedas también creer en el Señor para el beneficio eterno de tu alma. ¿Dónde estarás tú en 1000 años desde hoy? ¿Dónde estarás tú? Un joven, creo que ayer o antes de ayer, activista, un día decidió vivir conforme al deseo de su corazón en este mundo y estuvo orgulloso de su manera de pensar, ¿saben? Partió a la eternidad. 42 años. Abrió sus ojos estando en un lugar más allá de esta vida. Si él creyó en el Señor, será para abrir sus ojos delante de su Señor. Pero si rehusó en esta vida y cerró su corazón al Evangelio, como dijo Jesús, abrirá sus ojos estando en un lugar de tormento, porque no hay más, no hay más. Solo hay dos caminos y dos destinos. ¿Cuál es tu camino? Si tú eliges el camino, sabrás el destino. Si crees en Cristo, tu destino será el cielo. Pero si tú rehusas creer en el Hijo, dijo el Señor, no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Que el Señor bendiga su palabra para nuestra meditación. Vamos a